Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí, listos para seguir compartiendo acerca de este libro que nos determinamos a estudiar, comentar, a memorizar acerca del ministerio de la intercesión. Es un gusto que nos acompañen quienes estén por ahí conectando, los que se están agregando poco a poco. Pues estamos listos para iniciar con esta nueva sesión. Queremos invitarte a que te quedes, que nos acompañes hasta el final y que juntos podamos ir aprendiendo poco a poco acerca de lo que el Señor quiere seguir hablándonos. Recuerdan que estuvimos mencionando el Padre Nuestro, ¿no? Como una enseñanza acerca de la oración de Jesús. Bueno, vamos a continuar con esta idea, vamos a continuar con este texto, pero ahora vamos a centrarnos muy particularmente o específicamente vamos a centrarnos en la idea del Padre Nuestro donde el Señor Jesús dice, venga a nosotros tu reino, que venga tu reino. Sí, el Padre Nuestro tiene una estructura un poquito amplia. Habíamos estado mencionando las primeras tres frases. Es Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿No? Estas tres ideas, ¿no? De que Él es Padre y no solamente es Padre, sino que es nuestro Padre y que como Padre Él está en los cielos, Él está en ese lugar de honor. Así que cuando oramos no le oramos a cualquier personaje o cualquier situación, sino que le estamos orando al Señor. Y bueno, ahora muy particularmente esta idea de que su nombre sea santificado también fue un texto que estuvimos desarrollando un poco, que nos ayudó a entender bastante el hecho de que muchas veces el nombre del Señor no es santo entre nosotros. Siempre es santo en todo lugar, pero a veces nuestra propia vida niega el hecho de que el Señor sea santo. Entonces veíamos que esta oración del Señor Jesús, este énfasis o este deseo del Señor Jesús por estar enseñando el Padre Nuestro también tenía que ver con esta idea de que su nombre era santo. Bueno, la frase que le continúa a esto es que venga a tu reino, venga a nosotros tu reino, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos también en la tierra. ¿Qué implica que el reino del Señor venga? Es más, una pregunta aún más básica, pero que muchas veces ni siquiera sabemos contestar o no hemos alcanzado a comprender aún. ¿Qué es su reino? ¿Qué implica su reino? ¿Qué tanto involucra el reino del Señor? Es algo que en la iglesia ya hemos visto, no mucho a detalle, pero hemos hablado en varias ocasiones acerca de lo que es el reino de Dios, lo que implica, lo que requiere. Y el día de hoy, bueno, vamos a retomar un poquito estas ideas porque el Señor Jesús está orando para que el reino del Señor se manifieste. No en los cielos, sino entre nosotros. Esta idea de venga tu reino tiene que ver con el deseo o el clamor de quien está orando. Así que quiero invitarte a que el día de hoy oremos, estemos buscando ahí al Señor en oración y que podamos comprometernos delante de Él para seguir orando, para seguir clamando y que Él pueda manifestarse entre nosotros. Uh, Vamos a orar, ¿sí? Señor, en esta tarde te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu precioso Espíritu que sin duda alguna habita en nosotros y nos da testimonio de que somos tus hijos, nos hace saber de que te pertenecemos a ti, Señor. En esta tarde, Señor, nos acercamos con un corazón humilde y nos acercamos con una actitud de aprender, un deseo de aprender más acerca de ti, Señor. Muy particularmente en el día de hoy queremos aprender acerca de tu reino y cómo es que nosotros podemos buscar, cómo es que nosotros podemos provocar que tu reino sea entre nosotros. Señor, te buscamos, te necesitamos y te deseamos. Y así como el Señor Jesús oró, hoy nosotros también oramos, venga tu reino entre nosotros, Señor. Que venga tu reino entre nosotros. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues bienvenidos a todos los que están ahí conectándose o ya se conectaron o se conectarán y verán esta transmisión un poquito después. Vamos a centrarnos en esta frase del Padre Nuestro, que venga tu reino y que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, que venga tu reino. Mira, cuando nosotros clamamos esto, cuando nosotros tomamos esta oración de Jesús y la hacemos nuestra,
nosotros que en un cierto sentido estamos viviendo en el final de la era, nosotros estamos pidiendo literalmente que el reino de Dios venga a la tierra y que sea expresada la misma realidad que se expresa en los cielos, sea una realidad que se expresa aquí en la tierra. Nosotros en un cierto sentido estamos intercediendo porque comience el reino del Señor no solamente a manifestarse, sino a obrar. Ahora, ¿qué tanto implica el reino del Señor? Porque el reino del Señor podríamos verlo en tres etapas distintas, que una lleva a la otra y así sucesivamente se van conectando. Mira, la primera etapa tiene que ver con la llegada del Señor Jesús a la tierra, la manifestación del Señor, de Dios hecho carne entre nosotros en el Señor Jesús. Y esta etapa, que es la primera etapa, va a terminar hasta la segunda venida de Cristo. Hasta que Él venga por segunda vez, ahí va a terminar esta primera etapa de la manifestación del reino de Dios. Entonces, en un cierto sentido, podemos decir que el día de hoy, el reino de Dios ya está presente y ya se manifiesta entre los que lo reconocen o los que lo invitan a venir a manifestarse entre nosotros. Mira, el gobierno del Señor Jesús en un cierto sentido está mayormente en el corazón de su pueblo. Jesús es el Señor sobre los reyes de la tierra, pero aún no ha manifestado su liderazgo abiertamente, aún no ha manifestado su autoridad abiertamente, con algunas excepciones o casos excepcionales. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, hay un momento en el que el Señor Jesús está hablando con los fariseos y les dice, el reino de los cielos, ustedes no pueden decir, míralo, está allá o míralo, está de aquel lado. Dice, porque el reino de los cielos no es algo que ustedes pueden ver, no es algo que ustedes pueden tocar, no es algo que ustedes pueden medir. Sin embargo, el Señor Jesús sí hace una afirmación y Él dice, pero el reino de los cielos está entre ustedes. El reino de los cielos está entre vosotros. Presta mucha atención a esto porque el Señor Jesús está hablando y Él está diciendo, el reino de los cielos no es algo que pueda ser visible, no es algo que pueda ser cuantificable, no es algo que se pueda limitar a un espacio geográfico, pero sí es algo que puede ser portado y es algo que puede llevarse a cualquier lugar porque el reino de los cielos está entre ustedes. Y cuando el Señor Jesús decía entre ustedes, obviamente Él no se refería a decir que el reino de los cielos está entre mi distancia y mi sana distancia de 1.5 metros con la persona que está delante de mí. No tiene que ver esta idea con que el reino de los cielos cubre ese espacio geográfico. Cuando el Señor Jesús dice que el reino de los cielos está entre ustedes, Él está diciendo literalmente que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Es decir, nosotros somos portadores del reino de los cielos. Y tienes que comprender esto porque es maravilloso. Porque en un cierto sentido la predicación de Juan el Bautista y la predicación del Señor Jesús jamás fue mentira. ¿Cuál era la predicación? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O arrepentíos porque el reino de los cielos ya está entre vosotros. Sin duda alguna, el reino de los cielos está entre nosotros y el factor delimitante o el factor crucial para que este reino se manifieste, para que este reino se dé a conocer, adivina quién es. Eres tú y soy yo, porque tú y yo somos portadores de este reino. Entonces, el reino de Jesús en esta primera etapa, desde que el verbo se hizo carne y hasta que el Señor Jesús venga por segunda vez, este reino, esta primera etapa es, podríamos decir que en un cierto sentido es un reino parcial. Es el reino que ya está aquí, pero que todavía no ha llegado. Es el reino presente, pero que aún no se da a conocer. Sin embargo, nosotros tenemos la tarea de dar a conocer este reino. Espero más adelante desarrollar un poquito más esta idea porque sí, nosotros somos responsables de que el reino del Señor no solamente crezca, sino que el reino del Señor también se establezca. Tiene que llegar a un grado que si tú vas en medio de una familia y esa familia se encuentra en discusión y tú llegas con el Señor dentro de ti, con la presencia del Señor dentro de ti y traes paz, traes justicia, traes sanidad, traes restauración a ese hogar, tú estás llevando el reino de los cielos a ese lugar. Tú estás llevando el reino de los cielos a ese hogar. Y es importante que consideremos esto porque en un cierto sentido, como ya lo dije, somos responsables directos por la manifestación y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Ahora, hay una segunda etapa acerca del reino del Señor y esta etapa tiene que ver con el reino milenial. Es decir, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, Él va a venir y Él va a tomar posesión de todas las cosas y va a establecer un reino por 1000 años. Tendríamos que dar toda una clase de Apocalipsis para entender el sentido metafórico, literal y toda esta cuestión del reino milenario del Señor Jesús.
Pero la Escritura sí nos dice que va a haber un momento en el que el Señor Jesús va a venir a la tierra y Él va a establecer su reino por 1000 años. Aquí, esta segunda etapa, el reino de los cielos va a ser un reino sustancial. Después de los acontecimientos de la gran tribulación, el Señor Jesús se va a enseñorear físicamente y políticamente sobre toda la nación y va a iniciar un proceso de limpieza o un proceso de restauración de todas las cosas. ¿Quién participa en medio de este proceso? Nosotros. Nosotros somos los que participaríamos en medio de este proceso. Nosotros somos los que haríamos que el reino del Señor se establezca y que el reino del Señor crezca en medio de las naciones, en medio de los espacios geográficos y políticos. Es nuestro trabajo y es parte de nuestra responsabilidad. Ahora, hay una tercera etapa con respecto al reino de los cielos y esta tercera etapa viene después del reinado milenial. Cuando termine el reino de los 1000 años, dice la Escritura que Satanás va a ser soltado una vez más y por un poco de tiempo y va a intentar engañar a muchos. Pero va a llegar un momento en el que ahora sí el gran juicio final va a ser desatado. Y una vez que el reino milenial del Señor Jesús termina, dice la Escritura, Apocalipsis 20 y 21, que los cielos van a venir a la tierra. El Señor Dios va a hacer su morada en la tierra. Insisto mucho en esto. Yo sé que a veces uno toca ideas susceptibles y sensibles de las personas, pero nadie va al cielo, hermanos. El cielo viene a la tierra. Si nosotros llegamos a morir antes de que todo esto suceda, nosotros esperamos la manifestación gloriosa de Jesucristo en esta tierra y esperamos con ansias que el cielo venga a la tierra y que puedan unirse en uno solo, así como Colosenses dice Efesios dice que el Señor va a reunir todas las cosas en Cristo Jesús, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso va a suceder y eso es algo que tú y yo, eso es algo que nosotros esperamos con ansias que suceda. Entonces, el Señor Jesús, desde que llegó a la tierra, desde que Juan el Bautista empezó a predicar, o sea, aún anticipadamente a que el Señor Jesús iniciara su ministerio, ellos ya eran portadores del mensaje esencial acerca del reino de los cielos. Ellos ya portaban esta idea, ellos ya estaban anunciando el mensaje de este reino. Y el mensaje fundamental es que Jesús es el Rey de Reyes y Él es el que gobierna y el que va a gobernar cada aspecto de la sociedad a un nivel global. En un cierto sentido, el Nuevo Testamento es muy claro al decir que el reino de Dios ya está aquí en una expresión limitada. Y limitada no tiene que ver con que no tenga tanto poder o su poder esté menguado, sino tiene que ver más bien en los puntos en los cuales el reino se dispensa entre las cosas. Y es un reino que no se va a manifestar en su plenitud o completamente hasta que Cristo venga y habite entre nosotros, hasta que Jesús regrese. El reino de Dios existe en cada esfera de la vida donde el señorío de Dios triunfa sobre el orden del hombre. Es decir, cuando tú te rindes al Señor y tú permites que el Señor gobierne tu vida y Él se establezca ahí, entonces el reino de Dios se manifiesta, el reino del Señor se establece. Cuando tú dejas que el señorío del Señor Jesucristo venza sobre alguna área en tu vida, sobre alguna situación, tú estás permitiendo que el reino de Dios se establezca ahí en medio. Si tú tienes un conflicto con tu pareja, pero ambos deciden traer al Señor en medio de esa situación, ustedes están trayendo el reino de los cielos en medio de su matrimonio. Y así sucesivamente es como el reino de los cielos puede ir ganando terreno cuando nosotros permitimos que el Señor tome el control y que Él sea el Rey soberano de todas las situaciones y circunstancias que suceden en nuestra vida. Así que el reino de Dios funciona en cualquier parte donde el señorío de Jesucristo realmente se manifieste. Eso es interesante, por eso yo les ponía el ejemplo. Imagínate que hay una familia que está discutiendo y tú llegas en medio de esa discusión y tú puedes traer justicia, paz y puedes glorificar a Cristo en medio de esa situación. Tú estás llevando el reino de Dios a ese lugar. Todo esto incluye las áreas políticas, económicas, espirituales, musicales, tecnológicas, de educación, los temas de milicia, la agricultura, la familia, los medios, las cuestiones atléticas, las cuestiones institucionales y sociales. El reino de los cielos implica todo, implica la totalidad de todo lo que este mundo posee y tiene. Así que el centro del propósito de Dios, en un cierto sentido, es que Jesús regrese a la tierra. Por eso yo he insistido mucho, yo le he dicho mucho a la iglesia, el evangelio no está completo hasta que el Señor Jesús regrese por segunda vez. A veces pensamos que el evangelio terminó cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, pero no, el evangelio completo o estaría completo hasta que el Señor Jesús regrese por segunda vez. La suma de todo esto, esa es la buena noticia, ese es el evangelio puro.
Ahora, un dato curioso, la palabra evangelio significa pues literalmente la buena noticia. En la cultura grecorromana, en el primer siglo, en los tiempos de Jesús, regularmente la gente vivía en condiciones de carencia y escasez. Entonces, cuando un gobernante o cuando un político visitaba alguna zona, visitaba algún espacio en particular, la gente salía a las calles anunciando que venía una buena noticia o que algo bueno estaba por suceder, y entonces ellos enunciaban esta palabra, el evangelio, el evangelio. ¿Por qué? Porque un gobernante iba a pasar. Justamente hace unos días vino el presidente Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas, y curiosamente el bulevar se pintó, se cortaron las plantas que estaban ahí de más, se le dio una manita de gato. ¿Por qué? Porque el señor presidente iba a venir a Zacatecas. Entonces, esa buena noticia que terminó limpiando el bulevar y que terminó dándole una manita de gato, eso era lo que en un cierto sentido era el evangelio en el primer siglo. Entonces, el Señor Jesús empieza a anunciar y dice: yo soy la buena noticia, yo soy el evangelio mismo. En un cierto sentido, el Señor Jesús está diciendo: esto es mejor que cualquier visita de un político, esto es mejor que cualquier visita de un gobernante, esto es mejor que cualquier pequeño momento donde un lugar se llena de honor porque recibe a alguien. El Señor Jesús es la buena noticia, Él es el evangelio, y Él es la buena noticia que nosotros debemos de predicar. Espero que nos caiga un poquito el 20 en este tema, porque al parecer tenemos muy poco corazón para evangelizar, pero cuando entendemos detalladamente qué significan las palabras, por qué anunciamos una buena noticia, cómo es que Jesús es la buena noticia, entonces yo creo que nuestro corazón puede llenarse de ánimo para decir: vamos, yo voy, yo predico, yo comparto. De eso se trata el evangelio. El evangelio es anunciar una buena noticia. A veces decimos: oye, la buena noticia es que la fiesta de Navidad va a ser aquí en la casa. Entonces ya sabes que la casa se va a pintar, se va a arreglar, va a haber comida, muy buena comida en la casa. Y esa es nuestra buena noticia de una forma superficial. Bueno, el Señor Jesús es la gran y mega y super archirrequete contra buena noticia. Él es la buena noticia que hay que predicar, Él es la buena noticia que hay que enseñar. Y el reino de los cielos consistía prácticamente en eso. El reino de los cielos consistía en que si entre el primer siglo, entre los ciudadanos grecorromanos y los judíos, se anunciaba que algún gobernante, algún político les iba a visitar, el evangelio, nuestro evangelio, anuncia que el Rey de Reyes y que el Señor de Señores está visitándonos. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores está llegando a nuestra vida, está llegando a nuestro hogar, está llegando a nuestras situaciones. Así que cuando el Señor Jesús nos invita a orar y decir que el reino de los cielos venga, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como se hace en los cielos, se hace en la tierra, lo que el Señor Jesús estaba orando es un tema subversivo, es un tema que implica política, es un tema que implica varias situaciones donde muchas veces nuestros intereses van a estar en juego y van a estar siendo menguados. Espero que entendamos esto, porque el reino de los cielos particularmente y principalmente eso es: anunciar que el reino de los cielos está viniendo. Y no solamente anunciar, orar para que el reino de los cielos venga, tiene que hacer que nuestra propia carne entre en conflicto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que lo que yo creo que debería de gobernar, que lo que yo creo que debería de ser, se hace a un lado, para que entonces el que es Rey de Reyes y Señor de Señores se establezca en medio de nosotros. Así que podrán imaginarse la sustancia y lo emocionante que es saber que aunque nos encontramos en la primera etapa, sucederá la segunda etapa y luego sucederá la tercera etapa, donde todas las cosas, literalmente todas las cosas, van a ser entregadas al Señor Jesucristo. Yo creo que vivimos en una época o vivimos en una temporada donde hay muchas cosas que nos dan miedo. Vivimos en una época donde por más que oramos por justicia, donde por más que oramos por verdad, donde por más que oramos para que el Señor se manifieste de muchas maneras, estamos viviendo en una etapa donde tristemente las señoritas están siendo secuestradas, están siendo desaparecidas. Estamos viviendo una etapa donde los niños están siendo robados. Estamos viviendo una etapa donde la corrupción está aumentando, la maldad, los asesinatos. Y uno podría voltear claramente y con justa razón y decir: ¿y dónde está el reino de Dios? Bueno, te contesto con lo que empecé en esta clase. El reino de Dios se supone que debería estar en ti, debe de estar en mí. Y tú y yo somos los que debemos de hacer que este reino se establezca. Tú y yo somos los que debemos de hacer que este reino se dé a conocer. Entonces, es parte del compromiso nuestro, es parte de nuestro compromiso que nosotros podamos hacer que el reino de los cielos se dé a conocer, que el reino de los cielos
se establezca. Mira, hay algunos textos que me gustaría que leyéramos para empaparnos con esta idea. Uno de ellos es Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10 dice así la escritura: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, va a haber un momento en particular en la historia donde esto va a suceder, y así tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, todas las cosas, según Efesios 1, 9 y 10, todas las cosas van a ser reunidas en Cristo Jesús. Todas las cosas, hermano. Por eso es que esa canción, la de Si nos ama, cuando dice el cielo y la tierra con un beso se encuentran, no podría estar más acertada en esta idea. Todas las cosas son uno en Cristo Jesús y se reúnen. Ahora, la iglesia tiene que amar esto y tiene que desear que esto suceda. El Señor está levantando una esposa para su hijo. Él está levantando una esposa entre cada tribu, entre cada pueblo y entre cada nación. Una esposa que va a anhelar y que va a amar el día de su aparición. En un cierto sentido, la esposa tiene que empezar a tener este clamor o este anhelo de que Jesús venga por segunda vez y establezca su reino. ¿Recuerdan esta pequeña parábola donde llegan con Jesús y le reclaman que por qué sus discípulos no ayunan, que por qué sus discípulos no se están afligiendo? Y entonces Jesús les contesta: miren, cuando el novio está presente, no puede haber luto, porque todo es alegría. Dice, pero va a llegar un momento en el que el novio les va a ser quitado, dice, y entonces ayunarán, entonces clamarán. Hay un momento, o más bien este es un momento en la historia donde la iglesia vive bajo esta conciencia. El novio no está entre nosotros, obviamente mora en nuestro corazón, su reino está entre nosotros, pero el novio no está físicamente entre nosotros. Y entonces, ya habíamos hablado también del tema del ayuno, así que no voy a retroceder solamente por eso. Pero entonces la iglesia ayuna, entonces la iglesia anhela la presencia del novio en medio de ella. Y ¿sabes qué? El Señor está levantando esta iglesia apasionada. El Señor está levantando una iglesia que no se calla, una iglesia que no para de decir, ven, Señor Jesús. Dice Apocalipsis 21, 17 que el Espíritu y la novia dicen, ven, y todo el que escucha diga, ven. Y el que tenga sed venga y beba del agua de la vida gratuitamente. ¿Por qué? Porque cuando el vidente Juan de Apocalipsis, Juan termina de compilar todos estos escritos, el cual él narró según las visiones que él tuvo, él dice, lo único que nos queda y lo único que podemos hacer es clamar para que la suma de todo el libro de Apocalipsis empiece a suceder. Lo único que nos queda es clamar para que el novio venga y para que el novio esté entre nosotros y para que el novio empiece a saciar cualquier corazón sediento. Eso es lo único que nos resta, eso es lo único que nos queda según el vidente de Juan, según el que escribe el Apocalipsis. Es lo único que a la iglesia le quedaría por hacer. Mira, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman, escucha bien, a todos los que aman su venida. Es interesante. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como iglesia debemos de amar la venida del Señor. Como iglesia nosotros debemos de desear la venida del Señor. Apocalipsis 22, 17 ya lo mencioné, y el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Y segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Habrá un día en el que el Señor venga, hermano, y todo esto va a ser transformado. Mira, el apóstol Pablo ahí en Romanos 8 del 9 al 16, hace unos días predicamos con estos textos, pero el apóstol Pablo ahí en Romanos 8 del 9 al 16 nos dice claramente cómo es que toda la creación, y no solamente la creación, sino nosotros también, cómo nosotros clamamos, cómo gemimos anhelando la manifestación del reino de Dios.
Dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino que somos deudores conforme al Espíritu. Entonces, con la ayuda del Espíritu, nosotros debemos de hacer morir las obras de la carne y entonces viviremos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no han recibido un espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y también ya habíamos hablado acerca del Abba Padre, el Abba de Dios, en predicaciones anteriores. Así que Pablo conocía el anhelo de ser los primeros frutos. Mira, 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 2 al 6. 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 2 al 6 dice, y por esto también nosotros gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mira, el Espíritu Santo juega un papel fundamental aquí y el apóstol Pablo describe al Espíritu Santo como las arras. Yo creo que todos ustedes han ido a alguna boda, si no como invitados quizás han sido los protagonistas. Y en esa boda, tradicionalmente, tienen que saber que esta es una tradición judía, se entregaban arras, ¿no? Esas moneditas simbólicas, que era una especie de prenda o de empeño de lo que estaba por venir o lo que habría de venir. Yo creo que todos que les queda claro esta idea de lo que son las arras y lo que representan. Las utilizamos para hablar acerca de que lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, y esto es una pequeña prenda, es una pequeña muestra de todo lo que ha de venir y todo lo que hemos de recibir. Bueno, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 12, 13, 14, 15 y 16, habla acerca de este Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo lo hemos recibido en nosotros por medio de la fe. Y dice muy particularmente que el Espíritu Santo ha venido a sellar nuestra vida. El Espíritu Santo mora en nosotros y ha sellado nuestra vida. Esto es clave, hermanos, porque eso de orar para que el Espíritu Santo venga no es correcto. El Espíritu Santo ya mora en nosotros, o al menos debería de morar en tu vida. Si tú has creído en el Señor fielmente y firmemente, el Espíritu Santo debe de estar morando en tu vida. Entonces tú no debes de orar para que el Espíritu Santo venga. Podemos orar para ser más llenos del Espíritu Santo, eso sí es correcto. Pero lo que estaba sucediendo aquí en esta escena muy particularmente es que dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia en Cristo Jesús. Es decir, el Espíritu Santo es la pequeña muestra, la pequeña prenda que el Señor depositó en nuestra vida para hacernos tener conciencia de lo que ha de venir en la eternidad, o mejor dicho, para hacernos tener conciencia de lo que ha de venir juntamente con el reino de Dios entre nosotros. Eso es maravilloso, porque quien ha vivido en el Espíritu, quien se ha dejado guiar por el Espíritu, quien ha permitido que el Espíritu Santo more en su vida, sabrá que no hay otra mejor cosa que esperar que solamente que el Señor venga y cumpla todo aquello lo cual Él ha prometido para nosotros. Entonces el Espíritu Santo se convierte en esa pequeña probadita, en esa pequeña muestra de lo glorioso y lo increíble que será cuando el Señor decida establecer su reino de justicia entre nosotros. Mira, recordemos que el Señor ha decidido no hacer absolutamente nada si antes no participan con Él los seres humanos. Recordemos estos textos del Antiguo Testamento donde decía que el Señor no hará nada si antes no se lo da a conocer a sus siervos los profetas. Vamos ahí a Lucas 2, del 25 al 30.
Lucas 2 del 25 al 30, estos textos son hermosos. Y luego vamos a leer del 36 al 38. No sé si ustedes han visto esto en algunos otros tiempos de su vida, pero son textos que a mí me emocionan mucho y son una profunda ancla en mi vida en el ministerio de oración e intercesión. Mira, en Lucas 2 del 25 al 30 encontramos a un anciano que se llama Simeón. Un viejito, dice la escritura que era un hombre justo y piadoso. Y dice muy particularmente la escritura acerca de él que él esperaba la consolación de Israel. Y dice el versículo 21, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ve lo increíble que es que Lucas describa a Simeón de esta manera. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dice la escritura que le había sido revelado por el Espíritu Santo que él no iba a ver la muerte, él no iba a morir sin antes él no viera el ungido del Señor. Dice, y movido por el Espíritu, wow, él vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, porque el Señor Jesús lo llevaron a sus 40 días de nacido al templo, él le tomó en sus brazos, Simeón, este anciano, tomó a Jesús en sus brazos, bendijo a Dios y le dijo al Señor, ahora sí puedes despedir a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación de Israel, porque han visto mis ojos tu salvación. Yo no sé cuántos años tenía este anciano, pero yo sí puedo asegurarte algo, este anciano vivía esperando, todos los días de su vida, él vivía esperando la consolación de Israel. Y esto lo llevó a clamar, y esto lo llevó a interceder, y esto lo llevó a levantar su voz en oración. Día tras día, tras día, tras día, él estuvo levantando su voz en oración. Él estuvo levantando su voz en un clamor delante de Dios hasta no ver la consolación de Israel que fue Jesucristo. Ahora, juntamente con este anciano, Simeón, había otra mujer que se llamaba Ana. Ana era una mujer profetisa. Era una mujer de una edad muy avanzada, dice la escritura, estamos ahí en Lucas 2 del 36 al 38, y dice que vivió con su marido solamente 7 años y después su marido murió y ella quedó viuda desde 84 años atrás. Y no se apartaba del templo, dice la escritura, y dice la escritura, fíjate bien, que ella servía en el templo con dos cosas que son muy importantes y que muchas veces hemos menospreciado. Dice la escritura que Ana servía en el templo con ayuno y con oración. El mejor servicio que tú puedes ofrecer dentro del templo, el mejor servicio que tú puedes ofrecer dentro de la iglesia, ayuno y oración. Ana lo ejercía. Ana ejercía este ministerio. Y dice la escritura que ella no se apartaba del templo. Y esta, presentándose en la misma hora que José y Miriam o María llevaron a Jesús al templo, ella daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ana fue otra mujer a la cual el Padre le permitió conocer la salvación de Israel. ¿Por qué? Porque Ana, al igual que Simeón, dedicaron su vida completamente a esperar la redención de Israel, a Jesucristo. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros estemos amando su aparición, que nosotros podamos dedicar todos los días de nuestra vida a esperar que Él se manifieste, a esperar que Él se exprese entre nosotros. Esto es parte clave de la vida cristiana y esto es parte clave de lo que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. Recuerda, los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y entonces el Señor Jesús empezó con el Padre Nuestro. Y una parte fundamental del Padre Nuestro es, venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa esto? Que parte de nuestra oración fundamental todos los días de nuestra vida es que el reino del Señor venga y se establezca entre nosotros. Y ya lo dije, el hecho de que el reino del Señor se establezca entre nosotros implica que Él gobierne y nosotros dejemos de gobernar. Implica que va a haber una lucha, fuerte lucha entre nosotros, aún dentro de nosotros mismos, para que el Señor tome el control de nuestra vida. Mira, en las sesiones anteriores, en la sesión 3 y en la sesión 8, estuvimos hablando mucho acerca del Salmo 2. Voy a hablar nuevamente acerca del Salmo 2, voy a intentar ser más sintetizado en este aspecto porque ya lo hemos visto mucho. Pero en esta sesión, en el Salmo capítulo 2, te pido que lo anotes y lo leas, por favor. Es un salmo que hay que tenerlo muy presente todos los días.
En este salmo, el salmista David describe cómo es que los reyes y los gobernantes de la tierra siempre están pensando puras cosas vanas, y dentro de las cosas vanas que ellos piensan, ellos están pensando en cómo romper sus lazos con Dios. Ellos están pensando en cómo mandarlo por un tubo, cómo hacer a un lado al Señor y ellos hacer su voluntad, hacer su gobierno, hacer lo que ellos quieran hacer. Pero dice la escritura ahí en el Salmo 2 que el Señor que los ve desde los cielos se reirá de ellos, Él se burlará de ellos. Y dice la escritura que al burlarse de ellos, el Señor va a decir: yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo ya escogí a mi rey, yo ya escogí a Jesucristo y Él se va a sentar sobre Sión y lo único que Él tiene que hacer es pedirme. Lo único que Él tiene que hacer es pedirme. Y hemos hablado mucho acerca de esto, de la importancia que, que debe de haber en nosotros por clamar o por pedirle al Señor. Mira, el Señor Jesús enfatizó esto mismo. Hace 8 días veíamos la parábola del que va y le pide un pan a su amigo. ¿Recuerdan? También fue una clase espectacular. En Lucas 11:9 nosotros veíamos esto, que el que busca encontrará, el que llama se le abrirá y el que pide se le dará. Esa es la realidad en la cual el Señor, el Padre, estableció en la revelación del Salmo capítulo 2, pero esta también fue la realidad en la cual el Señor le reveló a Pedro y a Juan en Hechos capítulo 4. Hace un tiempo prediqué acerca de eso, pero los voy a volver a meter en contexto una vez más. En Hechos capítulo 4, si tú lo lees con muchísima atención, Pedro y Juan andaban predicando el reino del Señor Jesús, precisamente. Y mientras predicaban el reino del Señor Jesús, los tomaron presos y les metieron una santa golpiza. Les metieron una golpiza tan fuerte que los privaron de su libertad. Y cuando los dejaron salir, cuando fue así como que ya le metimos un buen susto, estos seguramente ya no van a volver a hablar. Cuando los dejaron salir, dice la escritura que ellos llegaron y se congregaron con la eclesía, con la iglesia. Y al llegar a la iglesia, ellos se encontraron con una cosa. Y es que la iglesia estaba orando por la libertad de ellos. La iglesia estaba clamando por la libertad de ellos. Y cuando ellos llegan, imagínate, ellos en vez de llegar y decir: no, la cosa está difícil, ya nos golpearon, ya nos mandaron callar, ya no quieren que nos reunamos, ya no quieren que hagamos nada de esto. Ellos no llegaron hablando así, ellos no llegaron con ese temor. Dice la escritura que cuando ellos llegaron y se encontraron con una iglesia orando por su libertad, ellos luego empezaron a dar un discurso. Y es un discurso muy interesante. Mira, te voy a dar los versículos. Versículo 23, Hechos 4:23. Vamos a leerlo rápidamente. Hechos 4:23. Dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, o sea, toda la iglesia junta, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo tú dijiste, y está empezando a citar el Salmo capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Y luego ellos hacen esta reflexión, ellos interpretan el texto y dicen: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. ¿Quién lo hizo? Herodes y Poncio Pilato, junto con los gentiles y junto con todo el pueblo de Israel. Ellos se reunieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes ya habías dicho tú que todo esto iba a suceder. Versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué estaba pasando aquí? Mira, regresemos al Salmo 2. Espero que sea muy claro todo esto. Anoten estos dos textos. Es Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31 y Salmo capítulo 2. Hay que leerlos para entender más profundamente todo esto. Pero el Salmo 2 dice particularmente que aunque los reyes de la tierra hacen sus planes y ellos creen que pueden ganar, el Señor desde los cielos los ve y se ríe porque Él ya ha establecido a su rey sobre Sión. Y lo único que tiene que hacer este rey, el que se ha sentado sobre Sión, es pedir, porque el Señor le dará. El Señor le va a dar todas las cosas que ellos pidan, que el Señor pida.
al final el salmista, David, no le queda más que decir, a ver, reyes de la tierra, no han entendido, tienen que ser prudentes porque de pronto se inflama la ira del Señor y junto con su ira va a venir en contra de todos ustedes y les va a ir mal. El salmista les dice, sean prudentes, deténganse y consideren al Señor. Ahora, aquí en Hechos capítulo 4, lo que está sucediendo muy particularmente es que Pedro y Juan se dan cuenta de lo que está sucediendo y se dan cuenta de que el Señor ya había hablado de esto desde con David. Y ellos dicen, aquí lo único que está en juego o lo único que queda por hacer es entender y reconocer que el Padre ya le ha dado todas las cosas. Entonces ellos, en vez de cruzarse de manos y en vez de detenerse y decir, no, ¿sabes qué? Ya no vamos a predicar y ya no vamos a salir a la calle, ellos se levantan de una forma profética y ellos empiezan a decir, Señor, tú ya dijiste que todas las cosas le pertenecen a Cristo. Y tú ya dijiste que lo único que Él tiene que hacer es pedirte y tú se lo darás. Y por eso, Señor, en esta tarde nosotros pedimos, ¿qué dice ahí la Escritura? Versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo. Ellos están diciendo, sí, Señor, los gobernantes de este mundo están locos y están en contra de ti, pero ellos no han entendido que tú ya estableciste a Jesús sobre Sión y que tú ya le prometiste todas las cosas y por eso nosotros en este momento oramos para que nos dejes predicar y para que tu palabra nos respalde y entonces exista señales, milagros y prodigios. Y cuando todo esto empieza a suceder, entonces tu reino va a establecerse realmente entre nosotros. No sé si estás entendiendo esto. Si lo estás entendiendo, por favor, reaccionen por ahí, porque es increíble. Así que tenemos de dos sopas, iglesia. Tenemos de dos sopas para todo esto. Una de dos. O vemos el aumento de la maldad y entonces nos enfriamos. Entonces nos escabullimos, nos escondemos y decimos, no, pues el mal está aumentando, las cosas están sucediendo. O la otra cosa que nosotros podemos hacer es decir, el mal está aumentando. Pero ellos no han entendido, este mundo no ha entendido que todo le pertenece a Cristo. Y entonces empezar a orar, empezar a clamar para que el reino de los cielos se esté estableciendo aún en medio de las situaciones adversas por las cuales nosotros estamos pasando. Podemos ser como Pedro y como Juan, que en medio de la golpiza que les metieron y en medio de las amenazas que ellos recibieron, ellos dijeron, Señor, pero todo esto te pertenece y nosotros oramos para que tú nos respaldes porque no vamos a dejar de predicar que tu reino se ha acercado y que tu reino está entre nosotros. Amén. Amén. De eso se trata el decir que el reino de los cielos venga entre nosotros. Dice ahí el Salmo 2 que el Señor le dijo, tú eres mi hijo. Y en un cierto sentido dice que el Señor hizo un decreto, ¿no? Mira, vamos a leerlo ahí en el Salmo capítulo 2. Dice que el Señor hizo un decreto, y un decreto para un gobernante o para una autoridad es como establecer una ley especial o muy particular por encima de todo lo demás. Y podemos decir en un cierto sentido que el Señor se ató de manos y de pies. El Señor se ató a sí mismo. Dice el versículo 7, Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Como si el Señor se hubiera atado a sí mismo y entonces Él dijera, de ahora en adelante, lo que determine que suceda es tu pedir, es lo que tú pidas, es lo que tú clames, es lo que tú presentes delante de mí como una petición. De ahora en adelante eso es lo que va a suceder. Así que como iglesia nosotros tenemos un gran privilegio, pero a la vez también tenemos una gran responsabilidad en medio de todo esto y es clamar, es entender lo que Pedro y Juan entendieron. Yo sé que todos estamos pasando situaciones difíciles. Hay situaciones difíciles de enfermedad, hay situaciones difíciles de adversidad, hay situaciones difíciles económicamente hablando, hay situaciones difíciles en el hogar, en el matrimonio, hay situaciones difíciles emocionalmente dentro de nosotros, hay conflictos en nuestra cabeza, hay conflictos en nuestro corazón. Estamos siendo amedrentados, atacados, señalados de muchas maneras.
Pero la actitud correcta que tú y yo podemos y debemos de tomar es la actitud de Pedro y de Juan y decir, sí Señor, sí, está pasando todo esto, sí, estoy enfermo, sí, la situación está difícil en mi casa, sí, está pasando todo esto, sin embargo, tú has prometido que todo te pertenece a ti y hoy en este día quiero clamar y quiero pedir, Señor, para que tu reino siga viniendo, para que la gente siga conociéndote, para que tu justicia impere y gobierne en medio de tanta maldad, en medio de la enfermedad, en medio de las situaciones difíciles. Así es como deberíamos de orar, así es como deberíamos de plantarnos en esta seguridad, no en la seguridad tuya, porque tú y yo no logramos nada, hermanos. Si oramos en nuestras propias fuerzas, ni traspasan el techo de la casa, la oración. Pero cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, cuando oramos con el respaldo del Señor Jesús con nosotros y en el nombre del Señor Jesús, nuestras oraciones llegan hasta la presencia del Padre. Así que nosotros tenemos que aprender a contender por un futuro, por el futuro. Nosotros tenemos que aprender a contender por el futuro. Mira, regresando ahí a Hechos, capítulo 4, versículos 29 al 31. Dice así. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31, y cuando ellos hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Mira, los apóstoles entendieron esto, como ya lo dije. Ellos aplicaron esta realidad global de los últimos tiempos. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo, hermano. Sin duda alguna, el reino de los cielos es algo que vendrá, es algo que se establecerá entre nosotros. Es una cuestión futura. Pero tú y yo podemos ser como Juan y como Pedro y decir, Señor, nosotros sabemos que en algún momento de la historia todo esto le va a pertenecer a Jesucristo. Pero como ya le pertenece a Él, ¿por qué no nos vas dando una probadita aquí y ahora de una vez? ¿Por qué no nos vas llenando de una vez en este tiempo, en este momento, de todas estas cosas? Es muy interesante, iglesia, porque nosotros tenemos que aprender a orar de esta manera. Tenemos que entender el futuro que ya ha sido marcado por el Señor y que no puede ser cambiado por nada ni nadie. Y tenemos que hacernos de ese futuro y decir, Señor, ese futuro puedes hacerlo presente hoy, aquí y ahora, entre nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes escucharon que el anticristo viene, así que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mire, iglesia, sin duda alguna estamos viviendo tiempos difíciles. He querido predicar acerca de Mateo 24, pero es todo un rollo hablar acerca de los falsos cristos y las falsas enseñanzas que se han levantado en este tiempo. Mira, lo único que yo puedo decirte es que cuando el Señor Jesús venga no va a existir duda alguna y todo ojo le verá. Mientras tanto, cualquiera que se levante en el nombre de Él y diga que es el Cristo es un mentiroso. Es un mentiroso y entre más leas la Escritura y entre más conozcas la Escritura, más claro va a ser para ti. Vas a hacerte entendido en los tiempos. Dice la Escritura que nadie sabe el día ni la hora, pero créeme, los justos, los que realmente esperan la venida del Señor, sabrán el momento en el que el novio regresará. Lo van a entender, lo van a entender. Es muy interesante. Me preguntan que qué quiere decir que hablaban con denuedo. Hablar con denuedo es que hablaban con mucha osadía, con mucha energía. Ellos estaban hablando con poder. El Señor estaba respaldando su predicar, el predicar de la iglesia en el primer siglo. El Señor nos ha dicho que le pidamos. Ese fue el decreto que Él estableció en el Salmo capítulo 2. Pedro y Juan y la iglesia en particular le pidieron a Dios que Él viera las amenazas de las autoridades israelitas y que soltaran una vara de autoridad y juicio en medio de sus enemigos para que el Señor respaldara con milagros, con poder, con señales y con prodigio. Ya hemos leído estos textos, pero déjame decirte algo. En un cierto sentido, la iglesia primitiva
vivió a la luz del Salmo 2, y la iglesia de los últimos tiempos también tiene que aprender a vivir a la luz del Salmo capítulo 2. Recuerda lo que dice el Salmo 149:6: exalten al Señor con sus gargantas y con una espada de doble filo en sus manos. Nosotros tenemos que comprender esto. Nosotros tenemos que comprender estas cosas. Ahora, hay una batalla que la iglesia está librando y va a seguir librando en estos últimos tiempos. Hay dos palabras clave aquí en Salmo 2 y en Hechos 4. La primera palabra clave que vamos a centrarnos en este momento en el Salmo 2 es que dice la Escritura que Él se sentó, que alguien se ha sentado sobre Sion, el que tiene autoridad se ha sentado sobre Sion. Y la palabra clave que vamos a ver en Hechos 4 es la palabra de que la iglesia estaba reunida, estaba unida, se habían congregado juntos. Mira, en la mente de los apóstoles existía una batalla de asambleas. Era la asamblea solemne de los creyentes que clamaban a Dios y una asamblea de gobernantes y naciones que venían en contra de ellos y en contra de Dios. La palabra eclesía o la palabra asamblea, también tiene una profundidad teológica increíble. Espero que pronto pudiéramos dar una clase acerca de eso, porque tu concepción acerca de lo que es la iglesia, tu entendimiento de lo que es la iglesia y lo que implica la iglesia va a cambiar totalmente cuando estudies la palabra eclesía o asamblea solemne. Pero, en un cierto sentido, regresando a esto para no perdernos, había una lucha entre poderes, por decirlo de alguna manera. La iglesia del Señor estaba luchando contra las autoridades del primer siglo y se estaba disputando ahí una lucha terrible. A través de toda la historia de la Escritura y los profetas del Antiguo Testamento, hemos hablado mucho acerca del llamado importante que hay a la iglesia de juntarse, a la iglesia de reunirse. Y esta idea de reunirnos, esta idea de estar juntos sigue repitiéndose en el Nuevo Testamento constantemente. Esta idea, sigue tocando a nuestras puertas. La iglesia tiene que aprender a congregarse. La iglesia tiene que aprender a reunirse. Ahora, yo creo que el ámbito de la iglesia supera las barreras territoriales. Ahorita no podemos reunirnos físicamente por las condiciones de salud en las cuales estamos viviendo. Creo que la prudencia debe ser algo parte que debe acompañar nuestro mover como cristianos. Pero eso no significa que la iglesia no pueda reunirse. Eso no significa que la iglesia no pueda obrar en unidad. Justamente hace unos días la hermana Diana nos pedía oración por su esposo, el hermano Paco, el hermano Francisco. Yo estoy seguro que como iglesia nos unimos a orar. Yo estoy seguro que muchos de nosotros derramamos nuestro corazón en la presencia del Señor, porque yo lo hice, y clamamos al Señor por sanidad. Y yo espero que pronto podamos entrevistar al hermano Paco y crear un video y subirlo como un testimonio a la página de la iglesia. Pero él dice que hubo un momento en el que se sintió quebrantado totalmente y empezó a sentir el respaldo y la presencia del Señor con él en el hospital. Él iba a ser intubado desde hace días, hasta el día de hoy no lo han hecho. Su oxigenación ha ido mejorando gradualmente, gracias a Dios y para la gloria de Dios. Pero uso esta realidad, esta situación que fue real, para entender que como iglesia nos reunimos y como iglesia clamamos por una razón, clamamos por una situación delante de Dios. Yo sé que muchos estuvimos orando. Esa es la iglesia reunida, más que un espacio geográfico o más que unas 4 paredes. La iglesia reunida tiene que ver totalmente con el hecho de que podamos estar en un mismo espíritu, que aunque tú estés en tu casa, aunque yo esté en mi casa, aunque cada congregante de la iglesia esté en su casa, podamos hacer de nosotros alguna petición, alguna situación, y podamos unirnos en el espíritu. Porque recordemos que el reino de los cielos no tiene que ver con algo geográfico, sino que el reino de los cielos tiene que ver con nosotros. De eso se trata la reunión de la iglesia, que aunque físicamente no podamos estar dentro de las mismas 4 paredes, en el espíritu y con todo el corazón podamos estar reunidos para la gloria de Dios y para lo que Él demande o para lo que Él nos esté llevando a orar, a clamar o a interceder en medio de todo esto. Así que esto estaba en la mente de Pedro y de Juan, que la iglesia estuviera reunida. Hemos mencionado muchos textos en Jeremías, en Joel, en Zacarías, textos proféticos del Antiguo Testamento que invitan constantemente al pueblo a reunirse y humillarse o presentar su corazón delante de Dios. Quiero terminar con esto.
nosotros debemos de establecer la realidad de que el lugar de autoridad, debemos de entender que el lugar de autoridad de la asamblea solemne, el lugar donde el Señor se manifiesta, es cuando la iglesia está unida. Cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia toma su lugar realmente, la iglesia puede recibir el respaldo de Dios en cualquier cosa que la iglesia se proponga. Recordemos Hechos 2:18, que es una cita de Joel capítulo 2, donde dice el Señor que Él va a derramar su espíritu sobre toda carne. Y hace tiempo habíamos estudiado Joel capítulo 2, de hecho predicamos acerca de eso, un sermón que si lo buscan ahí en Facebook o en YouTube se llama La identidad de la iglesia. Y en ese sermón hablábamos acerca de que cuando la iglesia se reúne, el Señor la respalda y derrama su Espíritu Santo con poder y con autoridad. Así que se nos ordena reunirnos. Se nos ordena reunirnos. En Hechos 2, en Hechos capítulo 2, la iglesia estaba reunida y sucedió el día del Pentecostés. El Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia reunida. 2 años más tarde, en Hechos 4, ellos seguían reunidos y mientras oraban por la liberación de Pedro y Juan, el Señor hizo cosas maravillosas. Cuando la iglesia está unida y en oración, cuando la iglesia está clamando por la presencia del Señor en medio de ella, el Señor se manifiesta, el Señor se hace presente. Quiero invitarte a que consideremos esto profundamente, la importancia de reunirnos. Yo sé que a la distancia hay muchas cosas que nos distraen. A la distancia hay otras prioridades. Quizás estás cocinando, quizás estás atendiendo a tu marido, a tu pareja. Quizás están sucediendo algunas cosas, estás atendiendo alguna llamada, pero debe haber momentos en nuestra vida en los cuales realmente podamos determinarnos y decir, iglesia, es en este momento, aquí y ahora, en el nombre de Jesús y con ayuda del Espíritu Santo nos vamos a reunir y vamos a clamar por esto. Debemos de reunirnos en oración. Hay muchas cosas que estamos clamando delante del Señor. Debemos de levantar nuestra voz en la seguridad, no de nosotros, porque nosotros no tenemos poder, en el poder del Señor Jesucristo, en el poder de aquel que el Padre ha determinado que se siente sobre Sion. De eso se trata el reino de Dios. Para que exista un reino tiene que haber un rey, tienen que existir súbditos y tiene que existir un lugar, un espacio donde se ejerza el gobierno. El rey ya lo tenemos, es Jesús. Tenemos que aprender a rendirnos nosotros como súbditos al Señor y entregar nuestra vida para que sea el lugar donde su reino se establezca. Y de ahí para el real. Y hasta que Cristo venga, que Él nos encuentre siendo fieles y que Él muy particularmente nos encuentre anhelando, deseando su reino, su presencia entre nosotros. Vamos a orar para terminar esta reunión, este espacio. Si la iglesia se une en oración, el Señor respalda la oración y actúa sobre las peticiones hechas. Amén. Así es, hermana Diana. Así es. Así es. Creo que esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas y una de ellas es realmente estar unidos en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, en esta tarde nos acercamos una vez más, Señor, a ti por el precioso Espíritu que nos has dado. Señor, rogamos que ese Espíritu que nos has dado, Señor, pueda sincronizar, pueda unificar cada uno de nuestros corazones para presentarnos como uno solo, como un solo cuerpo delante de ti, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que abras nuestros ojos a entender esta realidad espiritual a la cual el Señor Jesús nos ha llamado, a la cual el Señor Jesús nos ha hecho presentes. Y oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que como iglesia, Señor, seamos plenamente capaces de responder a las necesidades, de responder al llamado santo y eterno que tú nos haces, que tú nos has hecho. Señor, somos tuyos y te pertenecemos, y nosotros alabamos tu nombre y lo glorificamos. Deseamos, Señor, estar unidos en Cristo, Señor, y estar unidos a ti. Es nuestra oración y es nuestro clamor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho y que Dios les bendiga siempre. Les recordamos que el día de mañana hay reunión de oración. Pueden enviarnos sus peticiones aquí a la página de Facebook o al grupo de la iglesia. Recuerden, hay muchas cosas por las cuales orar. Si ustedes no saben por qué orar,
tienen tiempo pero no se les viene nada a la cabeza, revisen el grupo de WhatsApp de la iglesia, está lleno de peticiones, hay muchas cosas por las cuales orar. Hay muchas cosas por las cuales clamar y presentarnos delante del Señor. Pero algo importante en la oración también es que tengas el tiempo necesario para conocer a aquel a quien le estás orando, para que puedas tener comunión con el Señor, para que puedas tener comunión con aquel que ama tu alma y que puedas llenarte del conocimiento de Cristo. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego.